En una sociedad que se cuestiona cada vez más los funcionamientos y la manera de relacionarnos que estaban hasta ahora establecidos, el debate entre biología y cultura cada vez protagoniza más nuestras conversaciones. Sabemos que muchos de los elementos que condicionan nuestro día a día son aprendidos socialmente, pero ¿tienen detrás una explicación y una fundamentación biológica? ¿Hasta qué punto esta búsqueda de autodefinición puede alejarnos de nuestra naturaleza? ¿Deberíamos seguir avanzando en romper esos moldes? ¿O quizás deberíamos dar un paso atrás para ver de dónde venimos? Hoy contamos con Polilla de Darwin, un biólogo especializado en antropología que da la respuesta a muchas de estas incógnitas. Bienvenidos a la mente de un biólogo antropólogo. Gracias, Aleix, por permitirnos a través de ti entrar en la mente de un biólogo antropólogo, que es una de las primeras distinciones que querías hacer, ¿no? Esas diferentes tipos de antropología que puede haber. Muchas gracias por venir aquí hoy. No, gracias a vosotros por la invitación. Cuéntanos, ¿en qué consiste ser un biólogo antropólogo antes de empezar con este podcast? Un biólogo antropólogo lo que intenta es estudiar a través de ese ámbito, a través de la biología, emparándose en todos esos estudios, específicamente el ser humano, principalmente durante la gran parte de la historia de la humanidad, que es la prehistoria. El antropólogo social se fija más o estudia a través de la historia y no tanto en la prehistoria. Con lo cual, la parte biológica, que es pues, 150.000 años, por ejemplo, de Homo sapiens, le da mucho más peso, desde mi punto de vista, que los últimos 10.000 por el peso genético, que seguramente entraremos después en nuestra conducta. Perdona que interrumpa tu podcast, solo quería avisarte de que mi nuevo libro junto a la editorial Planeta, que se llama Es manipulación y no lo sabes, ya está en preventa. En él vas a aprender a identificar la manipulación, vas a conocer cuáles son los diferentes perfiles manipuladores, por qué manipula cada uno y cómo lo hace. Vas a descubrir más de 50 técnicas de manipulación junto a casos reales, técnicas que se emplean en la pareja, en la familia, en el trabajo, medios de comunicación, redes sociales. Vas a adquirir herramientas prácticas y técnicas de asertividad para que puedas hacer frente a estos intentos de control. Vas a conocerte mejor, vas a reflexionar sobre tus relaciones y en definitiva vas a ganar libertad y autonomía mental, algo tremendamente necesario en estos días. Te aviso de que este no es un libro de psicología condescendiente, no es un libro para decirte que tú eres el bueno y que los demás son los malos, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos ejercido la manipulación, ya sea de forma consciente, deliberada, maquiavélica o de forma inconsciente, involuntaria e ignorante. Es manipulación y no lo sabes, sale a la luz el 9 de abril, pero puedes reservarlo ya mismo y ser de los primeros en recibirlo. Te dejo el enlace para reservarlo en la descripción del vídeo y en los comentarios fijados. Estoy segura de que te va a encantar. Te dejo con el podcast. Es decir, que hemos estado más tiempo siendo biología que siendo cultura, podríamos decir. Podría decir que sí, pero no, porque incluso los chimpancés tienen cultura, las orcas han demostrado también tener cultura. Es decir, la cultura no es solo lo que conocemos como la especie de revolución cultural que hemos tenido desde la revolución agrícola, el sedentarismo, la construcción de civilizaciones, etcétera, sino que la cultura es algo más profundo. Pues esa podría ser una buena definición también, ¿no? Saber exactamente qué es la cultura, porque creo que en general, a nivel social, cuando escuchamos la palabra cultura, nos imaginamos pues eso que hay en los libros, ¿no? Eso que el ser humano ha hecho, que todo el mundo conoce, cuando a lo mejor es simplemente la manera que tiene de funcionar un ser vivo. ¿Cómo lo definirías tú? La cultura es todas esas estrategias o herramientas, o conocimiento, que traspasamos en generaciones a través de tradiciones, de lenguaje, etc. Por ejemplo, para poner un ejemplo que nos dé un poco de perspectiva, no solo es la educación, por ejemplo, no solo es aprender a leer y los libros, sino que es también pues, los juegos que realizan las orcas o la forma de cazar que tienen que los distinguen de unas a otras, de un grupo a otro. Y que, por ejemplo, en el caso de los chimpancés, por poner un ejemplo, ya ha desaparecido una de las tradiciones que tenían un grupo de chimpancés respecto a otras en la forma de el ritual para atraer a la hembra para tener sexo, por ejemplo. Se conoce que hay distintos grupos de chimpancés que utilizan distintas formas, pues mover las ramas, dar golpes a troncos, etc. Pues ya hay un grupo de chimpancés que por la caza
desaparecieron y esa tradición se ha perdido. Se ha repoblado de nuevo por chimpancés, pero ya no tienen esa tradición, por ejemplo. Ujú. Eso es la pérdida cultural de ese grupo de chimpancés. Entonces los chimpancés tienen cultura también. Y en ese caso, por ejemplo, esa transferencia de hábitos y de conductas, ¿es algo, por ejemplo, de aprendizaje vicario o es algo que se transmite por genes, es algo instintivo? Es algo pues de aprendizaje, eso es lo que diferencia la cultura del resto. Entonces, gracias al aprendizaje de padres a hijos, de familiares o del propio grupo, pues unos aprenden a otros. Se cree que las neuronas espejo tienen una gran importancia en este aprendizaje. Entonces, los chimpancés también, a través de las neuronas espejo, en esa situación estarían aprendiendo a imitar a esa conducta y como les da una recompensa, ya sea para tener sexo, para comer, para lo que sea, pues han conseguido desarrollar esa estrategia y perpetuarla a nivel generacional. Ujú. O sea que en ese caso, si tomásemos a un chimpancé bebé y lo aislásemos, no realizaría esas conductas. Es totalmente así. La Ujú. parte biológica allí es que tienen la capacidad de aprender. Entonces, la cultura y la biología nunca se pueden separar precisamente por eso, porque la cultura es una herramienta que gracias a esa genética hemos podido desarrollar y tenemos gracias a eso, ¿no? Tienen la capacidad de aprender y tienen la capacidad de imitar todo eso. Entonces, a un chimpancé le puedes enseñar gracias a que tiene las herramientas biológicas para hacerlo y para aprender, igual Ujú. que para traspasarlo y enseñar. Ujú. Dices que no se puede separar la biología de la cultura. Ujú. ¿Puedes explicarnos esto un poco más? Hay muchos ejemplos que podría darte para explicar cómo la cultura y la biología están constantemente en interacción. Ujú. Pero la forma que tenemos más fácil de entenderlo es como am, en nuestro día a día, por ejemplo, nosotros solemos pues, tomar decisiones, solemos pues, comunicarnos de una forma determinada, solemos querer pues, tener pareja o buscar relaciones esporádicas y todo eso constantemente está transmitido por nuestras hormonas, es decir, nuestras hormonas como mensajeras nos están diciendo qué es lo que nos apetece en cada momento. Está condicionado por nuestra genética. Habrá algunos que tendrán una genética más propensa a algo más promiscuo, por ejemplo, en el caso de las relaciones, y otras más probable a una monogamia exclusiva. Entonces, está tan interconectado todo que es imposible poder decir hasta aquí es cultura y hasta aquí es biología. De hecho, si tú cogieras a un Homo sapiens de hace 10.000 años o hace 100.000 años y lo pusieras entre nosotros, probablemente si hubiera nacido aquí no te darías cuenta, porque prácticamente podría tener menos intolerancias a según qué cosas o más intolerancias, pero no te darías cuenta a nivel de conducta, porque habría aprendido exactamente todo lo que hacemos como cualquiera de nosotros. Ahí está la única, o sea, la única explicación posible sobre esa interacción, ¿no? Al final no podemos separarlo. No podemos coger, igual que si cogemos uno de nosotros y lo ponemos hace 150.000 años, probablemente estaría en las mismas. Es muy interesante lo que mencionas porque creo que siempre nuestro cerebro nos pide como hacer separaciones, ¿no? Dime qué Ujú. es bueno, dime qué es malo. Y en este caso, dime qué es biología y dime qué es cultura. Y claro, la respuesta de que están interconectadas y que no Claro, se pueden separar nos frustra muchísimo, ¿no? claro. Sería como decir, separa la química de la biología. Ujú, No tiene ningún sentido. Son ópticas distintas, ¿no? Al final no ujú. puedes separar los procesos biológicos de lo que son los procesos químicos porque todo es, bueno, distinto. Es como hacer un zoom o no hacerlo, ¿no? La cultura y a estudiar la cultura nos sirve para eso, para aprender todo lo que a través de ese estudio podemos aprender, pero no podemos obviar la biología porque al final es la ciencia que hay detrás de todo eso, la ciencia que, como por ejemplo en el caso de la química, no podemos aprender biología sin saber química. Evidentemente hay biólogos y no necesariamente tienes que aprenderte el ciclo de Krebs y todo lo que viene detrás, pero todos los ciclos químicos y fisioquímicos que hay tienes que tenerlos en cuenta gracias a esa cultura, en este caso acumulativa, que podemos poner una capa por encima de la otra y podemos aprender y llegar a ver más allá, ¿no? Gracias a eso. Muy bien, pues después de esta introducción te voy a hacer esa pregunta abarcativa que tenía pensada y es que, bueno, yo tengo una serie de temas por los que me gustaría preguntarte que creo que pueden interesar a la audiencia, pero bueno, al final, desde tu posición, desde divulgador, desde observador del mundo, ¿cuáles crees que deberían ser estos temas que sí o sí tenemos que tocar en este podcast?
Los temas que deberíamos tocar, creo que uno que lo estamos tocando, que es el de esta creencia, ¿no?, de la división entre cultura y biología, que está muy bien poner las puntos sobre las is en la no división de lo que es cultura y biología. Creo que entender sobre las distintas dinámicas sociales, ya sea a nivel de aprender sobre cómo nos obsesiona completamente el estatus, no solo a los humanos, a otros primates también. Ujú. Todo lo que hacemos al final es un seguido de confirmación de, de unos impulsos que ya tenemos previamente, el querer relacionarnos con otras personas, la identidad individual, la identidad de grupo, y todas esas interacciones de hombres y mujeres, por ejemplo, que en el canal tuyo pues, tratas constantemente gracias a los programas que tenemos a día de hoy, o bueno, para gustos colores, pero todo eso nos da herramientas para entender mucho mejor eso, ¿no? La biología, si entendemos esas características, nos permitirá entender mucho mejor lo que está pasando. Igual que en el caso de la psicología, puedes dar unos tips muy claros que te dan una visión más amplia. En el caso de la biología, es como ir un paso más atrás para entender todo eso, porque la psicología no es que surja de la nada, ¿no? Tú puedes estudiar psicología, pero si tú, además de estudiar psicología, entiendes esos factores, esas características, te da una visión mucho más amplia e incluso puedes llegar a conclusiones que no se te habían planteado. Totalmente de acuerdo con eso. Yo tuve la suerte de que en mi facultad sí que nos enseñaran, por ejemplo, psicología Ujú, evolucionista, psicofisiología, pero en muchas facultades eso no se da y se centran solamente pues, en la conducta presente y en todo aquello que es aprendido y que se puede cambiar, ¿no? Hay ujú, muchas corrientes que es como, bueno, si esto no se puede modificar y no se puede estudiar y no se puede medir, fuera, no ujú. existe. Y bueno, yo creo que sí que es interesante tener en cuenta ese contexto en muchas ocasiones, a veces no para realizar cambios, sino para dar un punto de comprensión, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo sobre el origen evolucionista de los celos, a muchas personas les da cierta calma y reduce ese componente de autojuicio y de querer controlar siempre todo. No sé si me explico. Sí, totalmente. Es la cuestión que suele surgir siempre, ¿no? ¿De qué nos sirve, no? Pues a mí, al menos personalmente, y creo que a nivel individual para cada uno, es muy útil saber, pues, el origen, podríamos decir natural, el origen biológico, cultural de todo lo que estamos a día de hoy viviendo. Eso, los celos, el querer, por ejemplo, igual que los celos, el querer o sentirse atraído por personas fuera de la relación, ¿no? El no saber si quieres una relación monógama o algo más esporádico. El qué factores estás seleccionando sexualmente de la otra pareja, o sea, de la otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, y todo eso, incluido el sexo, incluido varios factores, tanto el estatus como la competencia intrasexual femenina y masculina, son factores que están determinando nuestra conducta y nuestras decisiones, ¿no? Al final, Muy bien, pues vamos a empezar justo con eso, si quieres, perfecto. con tema relaciones, Ujú. si quieres. Vale, Vale. Em, Muchas cosas te las voy a preguntar, aunque yo ya las sepa, porque vale. bueno, a mí me gusta mucho la psicología Ujú. evolucionista y demás, y la he estudiado bastante. Pero bueno, vamos con ello. Primero, desde un punto de vista biológico y antropológico, ¿en qué nos fijamos a la hora de buscar pareja? En general, nos fijamos todos en lo mismo. Hay pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, pero en general nos fijamos en lo mismo, que es que haya cierta proporcionalidad entre las distintas partes del cuerpo y la cara, no una simetría perfecta. De hecho, rechazamos la simetría perfecta como algo que no nos termina de dar confianza, pero sí cierta simetría o algo parecido a una simetría. Solemos pues, seleccionar pues, todo lo que está relacionado con lo sano, lo saludable, que son el fenotipo, que siempre cuando hablamos de fenotipo es lo que vemos, ¿no? El genotipo es la genética, todo lo que tenemos dentro, y el fenotipo lo que se expresa a través de eso, ¿no? Un fenotipo saludable, podríamos decir, que es pues, que tú lo puedes identificar a través del color de la piel, a través de que no haya deformaciones, a través de por ejemplo, una esclerótida de color más blanco, por ejemplo, una esclerótida más oscura o más rojiza, pues suele ser algo que se puede relacionar con enfermedades y por lo tanto lo solemos rechazar.
Y entonces ahí cuando interviene la cultura, nosotros a través de la cultura solemos intentar emular todas esas características, ¿no? Las mujeres, en el caso de la mayoría de las mujeres, a través del maquillaje, en el caso de los hombres usamos pues, otras características, al menos en Occidente, como la barba, para disimular ciertas facciones o para emular otras, por ejemplo. Bueno, ahí entraríamos en las diferencias entre hombres y mujeres en esa selección sexual, ¿no? Pero en general solemos elegir lo mismo. Y en la parte más conductual, pues buscamos cierto estatus, tanto en hombres como en mujeres. También tiene sus variaciones, pero buscamos que la pareja o la persona con la que queremos tener relaciones, mantenga cierto estatus social, que sea bastante prosocial o que tenga esas habilidades sociales necesarias, ¿no? Y entonces, todas esas características es cuando nosotros estamos buscando de forma inconsciente, además, porque no somos siempre conscientes de ello. Bueno, si quieres después entrar en las diferencias, también creo que es muy interesante porque es lo que aporta algo distinto, ¿no? Porque al final lo que queremos normalmente lo detectamos inconscientemente, ¿no? Ujú. Yo tengo un vídeo explicando por qué las mujeres nos maquillamos. Ujú, Evidentemente a muchas personas les molestó, ¿no? claro. Em, no era en un sentido de, wow, nos maquillamos para ser más atractivas para los hombres, porque no siempre es así, pero sí que explicaba pues por qué hacemos cada cosa, ¿no? Cuál es el origen cultural de que, por ejemplo, generemos más contraste facial, por Ujú, ejemplo, o el tema de poner el colorete, claro. el color en los labios y demás. Entonces, muy interesante. Hablemos sobre esas diferencias, ¿no? En selección Ujú, sexual en cada uno de ujú. ellos. Que mira, precisamente ahora lo que decías, ¿no? Del maquillaje, o sea, yo creo que hay dos características clave para entender lo que está pasando, ¿no? Una es la selección sexual, que es lo que vamos a tratar ahora, y la otra la competencia intersexual, ¿no? Hay cosas que hacemos que se hacen por competencia intersexual y no por selección sexual, aunque incluso a pesar de que no sean seleccionadas. Por ejemplo, las mujeres se suelen maquillar más de lo que los hombres quieren, los hombres se suelen poner más mazaos en el gym de lo que las mujeres quieren o incluso dejar más barba de lo que ellas quieren también. Y ahí lo que está pasando es, nosotros hacemos eso y vosotras hacéis esto por la competencia dentro de vuestro sexo, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, hay características que se atribuyen a mayor estatus dentro de vuestro sexo y lo mismo en hombres. La barba más larga en hombres se atribuye a una competencia por ese estatus. Es algo complejo, pero se entenderá al final del episodio seguramente. Y lo que seleccionamos, pues en la mayoría de hombres, porque siempre hablamos de tendencias y siempre hay excepciones, lo que nos solemos fijar más o damos mucha más importancia es en el atractivo físico en las mujeres. A diferencia de las mujeres que seleccionan también a la par del atractivo físico, en la misma medida, otras características no tan relacionadas con directamente la apariencia física, ¿no? En el caso de los hombres, en cuanto a atractivo físico, pues nos fijamos sobre todo en características de fertilidad y juventud. Tiene una explicación que voy a decirle a continuación, pero algunas de estas características podrían ser pues que tengas labios carnosos, que tengas ese enrojecimiento, ¿no? Que haya, bueno, hay una serie de características, por ejemplo, que sí que se atribuyen a la selección femenina. Por ejemplo, las mujeres seleccionan en los hombres una mandíbula más marcada de lo que nosotros podemos estar seleccionando, ¿no? Y seleccionan también, por ejemplo, que haya pues una robustez en algunas de las facciones que tradicionalmente se han asociado a algo más masculino, etcétera, ¿no? Que también es otro concepto que se mezclan todos entre ellos, ¿no? Ujú. Vale, entonces, esta selección nos lleva, por ejemplo, a los hombres, cuando seleccionamos características de juventud y belleza, dirás, ¿por qué pasa eso, no? Si realmente pasa eso, que eso no es que lo diga yo, esto ha estado probado en distintos experimentos, tanto sociales como a nivel de pares, por ejemplo, que tú haces metaanálisis y comparas entre distintas poblaciones del mundo y puedes comprobar que hay una direccionalidad en lo que seleccionamos los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres. Seleccionamos atributos de juventud y belleza porque en el caso de las mujeres la fertilidad se pierde con los años. O sea, llega un momento en el que tienen la menopausia y por lo tanto la fertilidad se asocia a la juventud.
Y, por ejemplo, lo podemos comparar con los chimpancés, ya que los hemos tratado antes. ¿Qué pasa lo contrario? Los hombres, los machos, lo que seleccionan es hembras más adultas, hembras más maduras. Y eso tiene una explicación. Las hembras de chimpancé no pierden fertilidad con los años. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque al final las estrategias que se han seleccionado evolutivamente, que son las que han funcionado a nivel de población, las poblaciones que han crecido más o las que han podido sobrevivir más o adaptarse, son esas poblaciones que han podido precisamente pues hacer eso, proteger o seleccionar la capacidad de tener más hijos. Y si tú seleccionas fertilidad y juventud, es más probable que tengas más hijos. Si tú te intentas aparear con una mujer que tiene, y eso estamos hablando, ya digo, los 150.000 años, no los últimos 10.000 años, ¿no? Si tú te intentas aparear con una mujer que ha tenido o ya está en menopausia, lo que pasaría en un sistema natural salvaje es que no tendrías hijos, ¿no? Y entonces, a día de hoy, por mucho que nosotros creamos, ¿no?, que seleccionamos a nivel objetivo, de forma racional y tal, en realidad nosotros lo que nos gusta o no nos gusta no lo decidimos. O sea, yo no decido que me gusten chicas más jóvenes o más fértiles, ¿no? Es algo instintivo. Y ahí es donde entran estas explicaciones. Porque nosotros, a través de la apariencia física, estamos seleccionando la juventud y la belleza. Y vosotras seleccionáis otros atributos que son importantes para esa capacidad de la sociedad de poder perpetuarse, ¿no?, y de poder sobrevivir como especie. En la mayor parte de nuestra historia, algunas capacidades que se han relacionado con algunas habilidades, perdón, que se han relacionado con capacidades de obtención de recursos, en el caso de los hombres, han sido seleccionadas porque han sido favorables en las sociedades que se ha hecho eso, ha sido favorable para esa perpetuación que he dicho de la especie, ¿no? Y esas capacidades, esas habilidades relacionadas con esas capacidades de obtención de recursos, esto tan extraño, en realidad es simplemente pues capacidad de, por ejemplo, arriesgar o tomar decisiones más arriesgadas que las mujeres, o capacidad de tener la prosocialidad necesaria para tener unas relaciones fuertes de cooperación, por ejemplo, tener la capacidad de proteger si es necesario. Entonces hay unas ciertas características que eso se ha traducido en un estatus en hombres y un estatus en mujeres. El estatus en mujeres no es igual que el estatus en los hombres por esa selección distinta y por esa competencia de esos dos factores que estaba hablando, ¿no? Ujú. Quizás sea un poco enrevesado, pero creo que podemos entenderlo a lo largo de la conversación si vamos tocando estos temas, pero yo creo que los volveremos a tocar más adelante. Tampoco te preocupes mucho porque la gente que me lleva siguiendo tiempo sí que ha visto ciertos vídeos que he hecho Ujú. sobre psicología evolucionista, Vale. conocen bueno, es el tema de competencia espermática, Ujú. conocen Ah, la perfecto. diferencia entre, bueno, pero claro, yo siempre hago insisto mucho en que esto es selección sexual, Ujú. esto es atractivo, Ujú. eso es lo primero que te entra por los ojos, ¿no? Ujú. Y no sé tú qué opinas, esto es mi opinión, creo que hoy en día hay ciertas personas que están llevando esto a un extremo o a un determinismo, ¿no? De la ciencia y los estudios nos dicen que seleccionamos parejas en base a esto, pero se olvidan de que es selección sexual, es decir, para la reproducción, y que es atractivo. Pero Ujú. claro, lo que conlleva quedarte en esa relación, enamoramiento, que eso funcione, siento que todo eso se lo dejan fuera, ¿no? Como que Ujú. todo se reduce a físico y estatus. Totalmente. De hecho, yo creo que lo que está pasando, más que empararse en la ciencia, lo que está pasando es una mala lectura de lo que dice la ciencia. Ujú, La ciencia no nos dice que eso es lo único que vale. La ciencia nos dice que esas pequeñas diferencias que pueden generar ciertas tendencias, primero, no se pueden llevar al individuo, a la individualidad. O sea, tú no puedes coger una generalidad y decir, todos los individuos hacen esto. Eso es lo principal. Y después, también la ciencia nos habla de unas estrategias más al corto plazo, de, como decía, ¿no?, de relaciones más esporádicas y una búsqueda de un tipo de relación a largo plazo. O sea, es compatible querer buscar de una forma esporádica en algún momento determinado de tu vida a un perfil determinado y otro perfil totalmente distinto a largo plazo.
En el largo plazo, por ejemplo, en general, las características físicas no suelen ser las más relevantes. O sea, en el caso de al buscar pareja, por ejemplo, el factor más importante que hay y el que determina si esa, por decir de algún modo, en rasgos generales, si esa relación va a durar o no, suele ser la inteligencia, que tenga una inteligencia, un nivel de inteligencia similar, por ejemplo. No tanto los gustos o si uno hace una cosa o la otra, sino que compartan esa capacidad de interpretar o entender el mundo Ujú. similar, ¿no? Entonces ahí vemos que no es solo a los hombres nos gustan las chicas guapas y a las chicas les gusta a los que tienen dinero, que tampoco es así. Pero eso es un reduccionismo, ¿no? Quizá biologicista. Ujú. Yo no diría determinado, o sea, determinismo, que por ejemplo sí que tenemos referentes en cuanto a determinismo biológico que nos hablan de que la biología lo determina prácticamente todo a nivel de conducta. En el caso del mundo anglosajón tenemos a Robert Sapolsky. Es un endocrinólogo que es buenísimo en lo suyo y él no cree en el libre albedrío, considera que todo está determinado por nuestra biología y además lo respalda con fundamentos que él desde su punto de vista puede interpretar de una manera o de otra, pero creo que es bastante válido. Y no tiene nada que ver con esta tendencia actual de los hombres proveedores y protectores y las mujeres sumisas, incluso he escuchado alguna vez por internet, así Ujú. que tampoco tiene nada que ver la sumisión, o sea que son malas interpretaciones de... ¿Y por qué crees que se está interpretando de esta manera? ¿A qué crees que obedece? Obedece a varias cosas. Una, que es el sentimiento o el instinto tribal, que eso también es pues, parte de lo que yo intento divulgar, que es que nosotros formamos tribus para defendernos de otras tribus o de peligros fuera de nuestra tribu, ¿no? Para la supervivencia de nuestro grupo. Eso es uno, que formamos tribus y estas personas, igual que otras personas anteriormente, han formado sus tribus ideológicas, que es como se forman a día de hoy, Ujú. para defenderse de otras tribus o para defenderse de peligros externos al grupo, ¿no? Pero la segunda es que nos solemos mover por la ley del péndulo y solemos ir de una reacción social a otra. Anteriormente, pues podríamos haber dicho que los hippies de los años 80 pues, estaban reaccionando a el sistema más conservador que había en ese entonces, ¿no? Más religioso, etcétera. A día de hoy, toda esa reacción, toda esa revolución sexual nos ha llevado a un sistema en el cual pues, tenemos unas libertades bastante asumidas, las damos por hecha, y entonces aparece una reacción de un sector mucho más conservador que quiere volver a unos roles más tradicionales y que coge a través de la ciencia, como se ha hecho de todos los ámbitos, siempre la ciencia ha sido como la muleta de toda ideología y no debería ser así, para justificarlo, ¿no? Y pues si hubiera nacido en los años 80, seguramente estaría defendiendo a los hippies y ahora nazco ahora y estoy defendiendo al otro grupo, ¿no? Pero Ujú. mi intención es conseguir que estar centrado en lo que realmente nos hace bien y nos hace libres, ¿no? Nos hace más conscientes de eso. Ujú. Has hablado sobre cómo influye la biología en nuestro comportamiento y has mencionado algo que creo que es interesante y es el papel de las hormonas. Ujú. ¿Cómo crees que influye en el comportamiento de hombres y de mujeres? Muchísimo. Creo que es lo que provoca las principales diferencias Ujú. y lo que genera una conducta y cambia totalmente la conducta en, en nuestro camino en esa socialización, incluso por distintas fases. O sea, desde que estamos desarrollándonos como embriones, que nos están afectando ya las hormonas, hasta pues incluso la adultez, 60, 70 años o 50, tanto en hombres como en mujeres, hay cambios hormonales que cambian totalmente la conducta. Y creo que es muy interesante aprender sobre ello porque cuando tú empiezas a entender eso, dices, ostras, esto que sentía, este cambio, no era culpa de los demás, ni era culpa de los problemas que han surgido, ni era que haya cambiado algo drásticamente, sino que realmente pues estoy en otra fase vital y encontramos pues durante el desarrollo prenatal pues que por ejemplo en los niños que aún no han ni nacido ya tienen un incremento exponencial
de la testosterona en un momento determinado que genera picos que cambian el desarrollo cerebral, la forma en la que se está formando el cerebro. Hay cambios ya gracias a ese impacto que tienen las hormonas, ¿no? Y ya no digamos después en la adolescencia, que todos lo hemos visto, cómo se comportan los adolescentes y cómo se comportan los adolescentes chicos que tienen pues, unos picos de testosterona brutales. Pero podríamos hablar también de las chicas, que no solo a nivel de conducta, vemos que en las chicas, en torno a los 12, 14 años, si no recuerdo mal, se da un pico de estrógenos brutal que lo que hace es frenar en seco el crecimiento de los huesos largos, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que las chicas dejan de crecer en altura y los chicos no tienen ese pico de estrógeno y pueden seguir creciendo más allá de los 15 años, 16 años. Claro, ahí estamos viendo cómo las hormonas, esos cambios hormonales, no solo cambian las configuraciones cerebrales y la conducta, sino que cambian la fisiología, cambian la forma en la que vamos creciendo, ¿no? Y después hablaríamos también, bueno, durante distintas fases, incluso el embarazo. Por ejemplo, en el embarazo pues, hay unos niveles de oxitocina brutales, porque estás generando un vínculo. La oxitocina, recordemos que es pues, la hormona más relacionada con el vínculo. Me gusta mucho una definición de una autora que se llama Loan Brizandine, que ella describe la oxitocina como el oso cariñoso y suave, ¿no? Ella hace unas descripciones muy curiosas, ¿no? Igual que la testosterona la describe como algo atrevido, arriesgado, pues la oxitocina la describe como el calorcito, el oso amoroso, que es suave, ¿no? Y vendría a ser porque esa hormona tiene mucha influencia en esa conducta hacia el vínculo, ¿no? Y en el embarazo vemos como la oxitocina sube tanto en el hombre como en la mujer, si están emparejados y tienen el hijo, el hombre tiene una especie de embarazo psicológico, seguro que en psicología lo habrán escuchado alguna vez, pero es gracias a esa influencia que está teniendo la oxitocina. Detectamos ese embarazo, somos inconscientes de ello, pero detectamos eso y sube esa hormona, ¿no? Y entonces nos cambia la conducta. Incluso baja la testosterona en esas condiciones. Dejamos de mirar hacia afuera, empezamos a mirar hacia adentro, ¿no? Nos centramos en proteger, empezar a preparar el nido, etc. Y eso es gracias a las hormonas, que ya digo, las hormonas lo que son es mensajeras. Traducen lo que en los genes nos pone vale, ¿qué toca ahora? Toca esto, toca embarazarse, vale, por lo tanto eso tiene que reaccionar así, ahora tenemos que tener esta conducta. Eso son lo que hacen las hormonas y ahí actúa. Y una parte muy interesante también, que no puede ser despreciable en ninguna situación, es la menopausia femenina o masculina, que cambian las hormonas también según qué edad. En los hombres es mucho de mayores, ¿no? Pero hay muchas mujeres que llegadas a cierta edad dicen, pues ya no quiero estar con esta relación, me empiezo a replantear ciertas cosas, eh, empiezo una actividad que dejé hace mucho tiempo o una carrera que a lo mejor tenía pendiente y no la hice, pues es en ese entonces cuando esos cambios hormonales se dan, que empiezas a mirar otra vez hacia afuera, empiezas a realizar actividades que no habías realizado. Y que también es distinto cuando eres abuela, que se te vuelve como a activar un instinto materno a ¡Qué abuela. mareo! Sí, es un mareo. Pero claro, es todo eso. Las hormonas están Ujú, cambiando constantemente en función de lo que está pasando. ujú. Entonces, es muy distinto una abuela que tiene nietos, que está ahí en contacto con los niños, de alguien que no ha tenido hijos ni nietos, o ha tenido hijos pero ya son mayores y no tienen nietos, y que ya puede mirar hacia afuera, hacer otras cosas, participar en otros grupos, ¿no? Ujú. Está todo relacionado con el grupo, con todo eso, ¿no? Leí un estudio que relacionaba el aumento de grasa corporal en los hombres con Ujú, la paternidad. ujú, Este estudio decía que se observaba, pues como has dicho, ¿no? Que bajaba la testosterona y eso hacía que descendieran las conductas de salir hacia afuera, de ujú. búsqueda y demás, y por tanto, simplemente esa actividad física durante el día, ese NEAT, Ah, vale. descendía. Claro, tiene totalmente el sentido, sí, sí. Ujú.
qué Sí, bueno. sí. Y también cuando has comentado lo de la menopausia y lo de a lo mejor cambiar de pareja, Ujú. también he leído sobre cambios en el atractivo hacia tu pareja cuando tomas píldora anticonceptiva Sí. y dejas de tomarla. Sí, en el caso de la píldora anticonceptiva, ahora no lo tengo presente en qué estudios avalan eso, pero sí que es lógico que pase porque al final es lo que decía, ¿no? Las hormonas es que están condicionando lo que tú estás sintiendo en todo momento. Entonces, no solo importa, por ejemplo, en qué fase del ciclo estés, en el caso de las mujeres, o sea, cambia muchísimo la Ujú, percepción que tenéis del atractivo hacia los hombres. No es lo mismo cuando estás en ovulación que cuando estás bueno, en la menstruación o en la premenstruación. No seleccionas de la misma manera. ujú, Durante la ovulación estás más activa sexualmente y sueles buscar lo que sería la buena genética. Solemos buscar, en el caso de las mujeres, hay como dos perfiles clave que es como distintas estrategias evolutivas entre buen padre y buena genética, por resumirlo, que no significa que el buen padre no tenga buena genética, pero es como decir, el tío atractivo mujeriego que te puede seducir y el tío que puede ser un buen padre, tierno, cuidador, que invierte en el concepto de invertir es muy importante también, que invierte en la progenie, en la familia o en lo que eh, tenga que ver con la relación, ¿no? Entonces, durante la ovulación, al estar más receptivas, es como si dijéramos, miramos más hacia afuera, lo que podemos encontrar de una persona, un hombre que pueda traernos una genética de atractivo físico, de mujeriego, porque de alguna manera la estrategia ha sido funcional gracias a que es como decir, sabemos que como ese hombre liga, sabemos cómo ese hombre es atractivo para otras mujeres, nuestro hijo probablemente también lo sea. Entonces, tiene buena genética para eso. Y al revés. Por lo tanto, si nosotros seleccionamos a un buen padre, tiene más probabilidades de que nuestro hijo sobreviva y sea un buen padre. Entonces, son dos estrategias que están constantemente en interacción, que dependen mucho de esas hormonas, que por ejemplo, en el caso de la premenstruación o la menstruación, se suele seleccionar más al buen padre. Entonces, y esto no, y como digo, está demostrado que existe esa correlación, no es algo causal, o sea, no se puede decir que eso es causa de lo otro, sino que es algo correlativo, que es durante la ovulación seleccionamos un perfil, durante la premenstruación y la menstruación otro tipo de perfil. mm. Y son estrategias igualmente funcionales y que si existen a día de hoy es gracias a que han sido buenas a nivel evolutivo. De hecho, hay autores en psicología evolucionista que relacionan mucho la infidelidad en mujeres Ujú, precisamente con esta estrategia combinada, ¿no? De ujú. una cosa es el hogar y otra cosa es los genes que pesco Claro, desde fuera, claro. ¿no? Esto observado hace mucho tiempo, Ujú. claro. Claro, Ujú, a nivel que, por ejemplo, entrando en tema monogamia y poliamor o poligamia y todo eso, se cree que normalmente que la monogamia, al menos desde la antropología social y desde este campo de estudio más sociológico, se suele pensar que la monogamia es exclusividad sexual, pero no tiene por qué ser así, porque en general, al menos en animales, lo que vemos es que hay muchas especies, o sea, prácticamente todas las especies que consideramos monógamas, que tienen un vínculo a largo plazo con otro individuo, suelen presentar infidelidad. En el caso de los pájaros es lo más evidente, ¿no? Pero también hay otras especies que al tener ese vínculo, lo que suelen hacer es no permitir, es ahí donde aparecen los celos, la infidelidad o intentar que no aparezca. Y se desarrollan un seguido de estrategias, no solo en animales, también en insectos o en otras especies, para intentar evitar que tanto la hembra como el macho, en el caso de los machos, inviertan a otra pareja, en el caso de las hembras, se puedan embarazar o crear o tener hijos ujú. con otra pareja, ¿no? Entonces se desarrollan unas estrategias desde, bueno, algunos insectos que ponen un tapón en lo que sería la cambra donde se insertan los huevos, etcétera, o dejar el pene puesto ahí, por ejemplo, O dejar mal olor o también. dejar mal olor, también es bueno. De hecho, el caso más drástico que conocemos en primates
de esa búsqueda de la exclusividad sexual, esos celos llevados a la práctica, es en el caso de los monos Miriquina. Son una especie de monos que son tremendamente celosos. Y después diré el porqué, ¿no? Pero son muy, muy celosos. Cuando se acerca una hembra al núcleo familiar, solo con entrar en la zona cercana, el macho se pone como una moto y la principal motivación que tiene es exterminar al macho que ha entrado en su zona, matarlo si es necesario, o que se vaya, pero que no puede pasar nada ahí. Y eso dirás, ¿cómo puede ser que sean tan, tan celosos? Pues al final lo que resulta es que esos machos invierten muchísimo, 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 invierten toda su vida, todos los recursos, todos los esfuerzos, toda la energía que tienen en la crianza con esa pareja y de por vida. ¿Qué pasaría si esa pareja, en realidad, los hijos que estuviera invirtiendo tanto eran de otro? Toda esa inversión no habría tenido fruto, no habría servido para nada. Entonces, evolutivamente no habría tenido sentido, no habría pasado esos genes de invertir. Por lo tanto, no ha sido seleccionada esa estrategia en esa especie determinada. En Ujú. cambio, en pájaros, por ejemplo, o en otras especies, que quizá no invierten tanto, han desarrollado otra estrategia distinta. Pues la posibilidad de invertir lo necesario en la primera hembra, tener hijos con ella, tener los huevitos ahí y cuidarlos. Pero en una nueva nidada, por ejemplo, pues irse del nido sin que la hembra pues esté muy consciente de que el macho se ha ido, irse lo suficientemente lejos para que la hembra no lo pille cantando para otra hembra y ligar con una nueva hembra, una segunda crianza. ¿Por qué? Porque esa estrategia, si la hembra primera no lo pilla, suele ser buena. ¿Por qué? Porque aunque tiene más probabilidades de sobrevivir la primera nidada, la segunda puede ser que alguno sobreviva. Por lo tanto, es mejor esa estrategia en esa especie determinada que el solo invertir en la primera crianza. ¿Por qué? Porque una hembra puede tener, ponemos el caso de 5 huevos. Y en cambio la segunda le puede dar uno o dos de buenos porque ya tiene otro macho o lo que sea. Claro, es muy distinto poder tener la capacidad de 7 huevos de supervivencia que solo de 5. Y si Mm. ese nido además pues tiene un accidente o lo que pasa, se puede quedar sin. Entonces, en ese caso, no ha sido buena la estrategia de solo invertir en la primera nidada y ya está, porque pues, están mucho más vulnerables. Entonces, ahí vemos distintas estrategias. Entonces, nos tendríamos que preguntar cuál es la estrategia que ha funcionado en humanos, ¿no? Y ahí pues ya entraríamos en ese debate, monogamia, ¿no? Poligamia y todo eso. Ahora entendemos la expresión de qué pájaro eres, ¿no? Sí, 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 Bueno, vemos que al final nos regimos por principio de economía también en este sí, sentido. sí, sí, Ujú. claro. Muy bien, pues entremos si quieres precisamente en eso, en el debate de si somos monógamos o no lo somos. Y creo que está muy en auge Ujú, ese debate. ujú. Sí, al final, no solo ahora, también a lo largo de la historia es algo que ha sido recurrente, que nos hemos planteado constantemente, filósofos, bueno, todo tipo de antropólogos, nos han cuestionado cuál es el modelo que nosotros naturalmente seguimos, ¿no? La respuesta más fácil, o lo cambiaré, diré que la respuesta más complicada, porque me gusta empezar así, es que no hay ni una ni otra. Ujú. No hay una estrategia que sea la única y necesaria y la exclusiva, ¿no? De hecho, la capacidad que hemos tenido nosotros de adaptarnos al ambiente es lo que nos ha hecho triunfar como especie. Y también pasa con el tema del sistema de reproducción. En el caso de los humanos, nos encontramos que si el ambiente es un ambiente pues, próspero, con cierta capacidad para conseguir recursos y en el cual nos ha servido pues, el tener nuestras tribus, el poder incluso estar abiertos a nuevas tribus en grupos medianamente pequeños, porque, bueno, o grandes, depende de con quién lo compares, pero de 30 a 150 individuos, por ejemplo, lo que vemos es que la estrategia que ha funcionado mejor es la monogamia, con infidelidades. Y sin embargo, si miramos ambientes totalmente distintos, ambientes pues, con gran dificultad para obtener recursos, con condiciones climáticas adversas, por ejemplo, lo que vemos es que la estrategia que ha funcionado mejor es la poliandria, es decir, varios machos, varios hombres por una mujer. Y eso tiene una explicación. Volvemos a lo de la inversión. Como vemos, son conceptos que van apareciendo, ¿no? La capacidad de invertir de varios hombres en la crianza
en unas condiciones en las que es muy difícil acceder a recursos, ha sido favorable en esas tribus. Tenemos la tribu del Tíbet, por ejemplo, una tribu en la que las mujeres suelen tener a varios maridos, que a veces incluso pueden ser hermanos, porque comparten genética y por lo tanto tienen un interés inconsciente en común. Y ahí un sistema monógamo no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque solo con la capacidad de tener hijos del hombre y la mujer en esas condiciones no habría podido prosperar, porque no habría tenido capacidad ese hombre de poder traer suficientes recursos, sobre todo en el plazo en el que la mujer está embarazada. También hay que recordar que nacemos de una forma prenatal en comparación a otras especies. Nacemos muy indefensos, requerimos de mucha inversión. No habría sido suficiente. E imagínate si ese hombre se va a buscar recursos a la montaña, no sé dónde, y se encuentra en la situación en la que, pues por lo que sea, pues no puede sobrevivir, muere. Y no, nadie vuelve al nido de donde está la crianza, ¿no? Ahí en esas condiciones sería imposible sobrevivir. Sin embargo, si tienes varios maridos, pues la probabilidad de supervivencia es mucho mayor. Y ahora yendo a un sistema totalmente distinto, que es la poliginia, varias mujeres, un hombre, tenemos que fijarnos en lo que está pasando ahí. Primero, las sociedades que son consideradas poligínicas, en realidad solo es un porcentaje muy pequeño de hombres que tienen varias mujeres. La gran mayoría son monógamos. Y en esas condiciones resulta que han sido hombres con una capacidad para obtener muchos recursos, para acumular muchos recursos, que eso lo que les ha favorecido es que con todos esos recursos pueden tener muchísimos hijos y poder tener esa capacidad para pues, invertir en la crianza, ¿no? A diferencia de si no hubieran tenido tantos recursos o tantas capacidades para obtenerlos, como la gran mayoría de los mortales, que tenemos lo justo y necesario para formar una familia y tirar adelante, ¿no? Pues ahí vemos cómo nos hemos sabido adaptar en unos ambientes totalmente distintos y también vemos cómo el ambiente constantemente está en interacción con nuestra biología. Así que tocas pues, distintas ramas de lo que estábamos hablando, ¿no? Muy interesante. Hace poco estaba hablando con un egipcio y Ujú. me contaba que él y la mayor parte de los hombres de su generación cree que se van a quedar solteros para siempre porque en su tradición, cuando se casan con una mujer, tienen que dar a la familia el peso de la mujer en oro. Ujú. Vaya, Y ya está. ya. Claro, ahí también aparece, ¿no? El tema de la religiosidad, las Ujú, costumbres, las tradiciones y toda la cultura ujú, no nacen de la nada. O sea, tiene una explicación, tiene un inicio. En algún momento tenemos que empezar a tener cierta cultura, ciertas tradiciones, ¿no? Y tienen una explicación, igual que en los chimpancés, que pues, pueden aprender por ejemplo, decíamos, ¿no? Que bueno, la forma en la que buscan ¿cómo se dice? Las costumbres para buscar pareja, cortejo. el cortejo, no me salía Ujú, la palabra. Cuando vemos el cortejo en algunos chimpancés y en comparación a otros, claro, ellos usan unas estrategias que les han servido y ha sido porque les han servido. Lo mismo pasa con la alimentación, por ejemplo, que pues algunos cazan termitas usando un palo y otros no comen termitas, sino que comen otra cosa, ¿no? Y eso lo han aprendido. ¿Por qué? Porque el ambiente en esas circunstancias pues les ha favorecido una cosa o una otra. Entonces, ujú. la cultura constantemente en interacción, tanto aquí con el tema de los egipcios, como en lo del Tíbet, como por ejemplo, en gran parte de Occidente, que hemos tenido unas condiciones medianamente favorables para prosperar. Has mencionado que en sociedades con más recursos y más avanzadas, la estrategia más inteligente, que no la más adecuada o Ujú, acertada o moral, es la monogamia con infidelidades. ujú, Entiendo que es para combinar ese crear un vínculo que proteja a los ujú, hijos, que garantice la supervivencia, al mismo tiempo que combinar tus genes, ¿no? ujú. De la forma más adaptativa. Claro, lo que hemos comentado con el ejemplo anterior en pájaros, Ujú, pues la primera nidada y la segunda nidada, ¿no? ujú. Pues en los humanos podría pasar algo similar, o algunos autores hablan de monogamia sucesiva, ¿no? O Ujú. monogamia secuencial, Secuencial. también le Tiene llaman. sentido, porque antes tenías una pareja para toda la vida Ujú, y ahora socialmente hemos asumido que lo normal es tener como varias parejas, ¿no? De, ujú, pues yo tuve un novio de 4 años, luego otro de 5 y luego de 20, ¿no? ujú. Creo que son estrategias que son igualmente, entendamos, válidas a nivel biológico
para que la progenie prospere, ¿no? Siempre la intención inconsciente suele ser el crear una generación más y el seguir prosperando y Ujú. sobreviviendo, ¿no? Pasar la descendencia, pasar la descendencia. Eso suele ser lo que al final las leyes biológicas nos han llevado. Igual que las leyes físicas llevan a que exista la ley de la gravedad, por ejemplo, pues en biología lo que importa es reproducirse. Y eso es lo que también intento explicar en algunos de mis vídeos, que se malinterpretan siempre, que es cuando dices todo va por reproducirse, ¿no? Al final, la condición necesaria y final suele ser el pasar los genes a la descendencia, que no tiene nada que ver con que no quieras tener hijos. Porque tú puedes no querer tener hijos, pero inconscientemente tú inviertes en el grupo amigos. Tú inviertes en el grupo, pues incluso si eres hermano y tu hermana tiene hijos. Tú puedes ser el primo que no sé qué. Todo ese grupo, incluso, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, eso, todas esas características y toda esa conducta se traduce en que ha sido viable a nivel de selección de grupo, a nivel de selección individual, en poder pues, pasar los genes a una descendencia que va prosperando y siguiendo adelante. Ujú. Es otra pregunta interesante que te quería hacer. La homosexualidad desde un punto de vista evolucionista y adaptativo. Ujú. ¿Qué ventajas tiene para la sociedad? Claro, de hecho, mira, la reacción ahora más conservadora que comentábamos antes, pues habla de pues, lo típico, sexo masculino, femenino, los roles tradicionales, no sé qué, pero se olvidan de que en algunas sociedades y en otras especies, pues hay roles que no hemos contemplado o han tomado esa función distinta en el grupo, ¿no? Y en el caso de la homosexualidad, hay distintas hipótesis que explicarían el por qué a día de hoy existen homosexuales. Porque si los homosexuales no tienen hijos a nivel biológico, ¿por qué siguen existiendo? Si al final lo que se perpetúan son los genes, ¿no? ¿Cómo se podrían pasar esos genes a la descendencia? Y entonces aparecen distintas hipótesis que dan esa explicación, que no creo que sean incompatibles unas con otras. Puede ser perfectamente que sea prácticamente todas las hipótesis en conjunto o que alguna sea consecuencia de la anterior o lo que sea, o causa de la anterior. Algunas son, por ejemplo, que yo creo que una muy importante en nuestra especie, porque en otros primates se ve, es que algunas conductas homosexuales esporádicas han podido facilitar la cohesión de grupo, bajando los niveles de cortisol con el contacto entre machos, en casos en los que hay una demografía de población muy alta, una densidad de población muy alta, pues se ha podido dar ese contacto entre machos que más tarde ha podido dar o sea, como consecuencia otras características. Como decía, hay muchas hipótesis. La siguiente hipótesis podría ser que, por ejemplo, algunos machos han podido cuidar de la progenie de otros como cuidadores, por ejemplo. Pasa en el caso de los pingüinos. En el caso de los pingüinos, lo que vemos es que adoptan huevos que han sido huérfanos, huevos que se ha quedado sin una de las hembras, pues se emparejan macho con macho y cuidan a ese huevo, por ejemplo. También había una especie de patos que la organización era una pata con dos patos Ujú. y esa era como la manera que tenían Ah, de tener como hijos. una tría, ¿no? Como un trío, Sí. vale. Sí, también lo he escuchado y en el caso de los cisnes, creo que también los cisnes negros creo que son, si no recuerdo mal, creo que son macho y macho y también tienen ese tipo esa estrategia homosexual para cuidar de los hijos, ¿no? Ujú. El caso de los pingüinos es muy clarificador porque tienen un vínculo de por vida. Entonces se juntan, cuidan de ese huevo huérfano y consiguen sobrevivir con más probabilidad que las poblaciones que no han tenido esos pingüinos homosexuales. Es decir, las poblaciones que han tenido pingüinos homosexuales han podido adoptar esos huérfanos que han quedado pues, sin padres y por lo tanto han tenido una tasa de reproducción más alta, porque esos huevos han podido crecer y ser pues, totalmente adultos funcionales. Claro, las poblaciones de pingüinos que no han tenido esa proporción de homosexuales se quedan los huevos huérfanos y como no hay parejas para cuidarlos,
ahí se quedan. Claro, que una cosa es el éxito reproductivo a nivel individual y Ujú. también a nivel A grupo. nivel grupo, claro. Siempre Ujú. están en constante interacción también. Ujú. Existe la selección individual, la selección grupal. Y ahí vemos cómo hay cosas que se seleccionan a nivel grupal y que pensarías a nivel, si tú pensases, pues a nivel de supervivencia no tiene ningún sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido tengo que si estamos ahora en un grupo y mi grupo tiene que sobrevivir, yo me pongo a gritar como un loco para avisar que hay un peligro, ¿no? Eso hay casos de roedores que lo hacen y lo que hacen precisamente, no sé si era el capibara o ahora no recuerdo exactamente qué especie era, pero lo que hacen es que uno de ellos se pone a gritar de cuando hay un peligro, un individuo. Entonces, dirías, entonces la amenaza podría ir al grupo y comérselos, por lo tanto no tiene ningún sentido. No, pero sí. ¿Por qué? Porque mientras este grita, los otros se van. Entonces, Se sacrifica. lo que hace es llamar la atención y puede distraerlo mientras los otros se van. Mm. ¿Cómo pasa eso a la descendencia? Porque dirías, ¿se muere, no puede tener hijos? No, porque muchas veces hay genes que pues, pueden dar como resultado el poder gritar, pero a la vez otras cosas. Y se seleccionan por eso y gracias al gritar. Es decir, hay una selección de grupo. El grupo en general pasa a la descendencia. Entonces, ese conjunto, ese cóctel de genes pasa a la descendencia. Y lo mismo podría estar pasando con el caso de los homosexuales. Que haya algunas capacidades o algunas habilidades más relacionadas con ser homosexual, pues ya sea de cohesión de grupo, de bajar el cortisol, como decía en momentos determinados, que han sido seleccionados por esa por esa adaptabilidad, por esa mejor supervivencia del grupo, ¿no? Y Ujú. eso es otra explicación. Hay un ejemplo también muy, muy curioso que me gusta comentar en esta situación, que es los leones marinos. Lo que hacen es, bueno, son muy jerárquicos a nivel de territorialidad ah, y de acumulación de las hembras. Es decir, los machos son muy territoriales y compiten de una forma muy agresiva por las hembras, por quien queda con el territorio, que suele ser el más favorable en nivel de recursos, y las hembras. Entonces, cuando viene la época de pareamiento, estos machos se pelean con los otros machos. Machos pues, de tamaño inferior o lo que sea. Los mayores, los más fuertes, son los que se quedan en ese territorio y son los que se van a parear con esas hembras. ¿Qué pasa con los que se quedan expulsados del grupo, ¿no? Que se llevan al ostracismo, se van a una isla totalmente distinta y se quedan todos los machos apartados, mientras el macho que ha ganado se queda con las hembras. Habrá, pues imagínate que hay espacio para 5 machos y hay 20 hembras, me lo invento. Claro, esos 5 machos se quedan ahí, se reproducen y el resto se queda apartado. La forma que tienen estos machos para prepararse para la próxima vez se cree que es pues que tienen esas relaciones homosexuales, para que no se olviden de cómo se hace, se podría decir. Entonces, sí que tienen relaciones homosexuales en un momento determinado. Como en la cárcel. Como en la cárcel, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Entonces, veis que hay distintas formas o distintas ópticas de enfocar eso y que no tienen por qué ser Ujú. exclusivas unas de otras, excluyentes, perdón. He de confesarte que yo en la carrera, cuando estudié estas cosas, fantaseaba con ser de estos profesionales que se meten en el hábitat y empiezan a estudiar cómo se comporta el grupo y demás. Es apasionante. Sí, la verdad es que sí. Estamos todo el rato hablando de machos y de hembras y me imagino que ahora pensando algunas personas, ¿qué pasa con las personas no binarias? ¿No? ¿Cómo se explica eso desde la antropología y la biología? Ujú. En el caso de la biología y la antropología, lo que vemos es que en humanos interviene un factor muy importante que es el factor social, que es lo que decía antes también, sobre todo del tema de los grupos, etcétera. Yo soy partidario, considero que el caso de la orientación sexual, primero que en la mayor parte de la historia de la humanidad no hemos hecho unas categorías como identidad sobre el género, a nivel de ponerle una categoría. No nos hemos considerado yo soy homosexual, yo soy bisexual, yo soy pansexual. A nivel general no ha pasado eso. Lo que hemos hecho es tener relaciones independientemente de si eras hombre o mujer en según qué circunstancias. Es decir,
Sabemos que, por ejemplo, en los griegos, pues se tenían relaciones homosexuales en los hombres, ¿no? Pero con un factor am, muy excepcional, que era el factor del estatus, ¿no? Solo se tenían relaciones de un hombre superior dominante hacia el aprendiz, el que tenía que aprender, y hasta que no era suficientemente adulto, que tenía relaciones homosexuales como sumiso. Entonces, cuando llegaba la edad adulta, que ya se consideraba a partir de que le empezaba a salir barba, es cuando tenía que empezar a tener relaciones homosexuales como el dominante, el que domina al aprendiz, ¿no? Ahora desde nuestra óptica lo veríamos como algo incluso turbio, ¿no? Porque es el dominante con el aprendiz, que Perdona que es... te interrumpa, ¿tú conoces el caso de los hermanos Menéndez? No, ¿No? no. Pues míralo en Netflix, porque el padre tenía un poco esta visión de Sí, ¿eh? cómo se forman los hombres. También te estabas acordando, ¿no? De Sí, eso. de hecho hace una referencia súper bestia y bueno, es que no se sabe si es verdad o no, si eso pasa o no, pero hay una escena súper loca, justo en relación con eso y de hecho lo verbaliza así tal cual Sí, ¿eh? y es Sí. súper curioso. Claro, desde nuestra óptica a día de hoy es algo súper turbio, ¿no? Es la moral que nos está mandando ahora. En su momento era totalmente normal y era algo que incluso si tú seguías siendo aprendiz, es decir, sumiso, y ya eras adulto, era mal visto. Y ahí vemos cómo esa homosexualidad, que incluso en ese entonces no había la categoría homosexual, era algo totalmente hegemónico, o sea, era algo que tenías que hacer como aprendiz y como dominante. Pues hay otras sociedades totalmente distintas que esas distinciones en la orientación sexual, en ser más o querer tener más relaciones homosexuales o menos, cuando yo hablo de homosexuales, de relaciones homosexuales, no hablo exclusivamente de hombre-hombre y ya está. No significa que no se puedan tener relaciones lesbianas, por ejemplo. Yo hablo de relaciones homosexuales y las distingo de heterosexuales porque en biología es mucho más fácil entenderlo como relaciones en ese momento determinado. Que no significa que tú como identidad seas homosexual o heterosexual. Significa que tú puedes ser heterosexual y tener relaciones O homosexuales sea, en un como un momento acto más determinado. bien, ¿no? Es como un acto. Ujú. Entonces, el acto sexual o homosexual se ha dado en esas circunstancias, pero también en otras sociedades se ha dado de una forma totalmente distinta. Incluso si miramos, por ejemplo, los bonobos, en el caso de los bonobos, vemos como la forma en la que tienen las hembras bonobas, que son las que suelen ser las de mayor estatus dentro del grupo, las hembras dominantes, podríamos decir, la forma que tienen de perpetuar el estatus o de rodearse de unas hembras que lo que hacen es fortalecer el estatus de esa hembra, es a través del el sexo, en ese caso lesbiano, que en realidad, como decía, era sexo homosexual, ¿no? La hembra alfa tiene relaciones con otras hembras que aspiran a ser alfas, pues cuando pasa eso, esas hembras de un rango inferior exageran los orgasmos, exageran de una forma totalmente descarada, gritan, porque el resto de hembras se den cuenta de que ella, la hembra de menor estatus, está teniendo esas relaciones con la hembra de mayor estatus. Ujú. ¿Por qué? Porque el resto de hembras dicen, ah, caray, esta está como aspirando a ser hembra alfa, se está rodeando, está cerca de la hembra alfa. Esa es la forma en la que ellas tienen, y hago el símil, ¿no?, en comparación a los bonobos, precisamente por el tema del estatus, ¿no? En el caso de los bonobos también era una cuestión de estatus que igual pasaba en el caso de los griegos, ¿no? Ujú. Eso significa que la orientación sexual am, tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho de estrategias que han sido útiles, pero también con el factor social, el factor del grupo y del estatus. Entonces, se han podido tener relaciones sexuales entre pues, hombre y hombre, mujer y mujer, en muchas circunstancias de distintas sociedades y a lo largo de la historia, por condiciones culturales totalmente distintas. Es decir, igual que la religión ha puesto como sobre la mesa el modelo tradicional hombre-mujer y parece ser que todo lo que era homosexual tenía que estar ocultado, ¿no? El ocultismo y todo el tabú, el tema de las relaciones entre mujeres, por ejemplo, consideradas amigas, ¿no?, bajo el prisma público, en realidad es algo que ha pasado siempre, el tema de
este tipo de relaciones totalmente distintas, ¿vale? Entonces, eso para empezar, ¿no? Y hay una proporción de que eso pase, por lo que decía, son otras estrategias. Es útil que eso se dé por la cohesión social, por los vínculos, por el grupo, son formas también de relacionarnos entre nosotros. O sea, es algo que tendríamos que naturalizar mucho más. El que una mujer y otra mujer puedan tener relaciones en un momento determinado puede ser perfectamente fortalecimiento de ese vínculo entre esas personas por unas condiciones determinadas, igual que hombre-hombre, etc. Eso no significa que no pueda haber un hombre totalmente heterosexual que le genere rechazo pensar o tener relaciones homosexuales. Creo que también o sea, se debe poder naturalizar eso, porque también se da por unas condiciones genéticas, hormonales, etc. Entonces es igual de útil un rol como otro. Pero ahora entrando en algo más profundo, que es el tema de la identidad y todo eso, que es el no binarismo y todo eso, creo que entramos más en el factor social, pero asociado a el momento actual, igual que, por ejemplo, hay otras sociedades como en bueno, hay algunas tribus en América que lo que tienen es los dos espíritus. Y los dos espíritus vienen, por ejemplo, a ser como una especie de no binarismo o que tiene ambas identidades, ¿no? Pero vemos siempre que es cuando empieza a relacionarse con el tema de la identidad, siempre. Al final la orientación y la identidad creo que son cosas que van muy relacionadas, pero que para estudiarla pues va bien separarlas, ¿no? A nivel de identidad se debe tratar por eso, por el grupo, por el contexto, se da en otros contextos, como he dicho, en otras tribus, y a nivel, por poner pues un contraste, a nivel biológico ha sido, al final, lo más común han sido las relaciones heterosexuales, porque al final es lo que perpetúa la especie, ¿no? Entonces tampoco hay que decir que lo normal es no tener relaciones heterosexuales o que lo bueno es no tenerlas, por ejemplo, que eso ha pasado y en algunos contextos, en algunas tribus modernas, se ha intentado decir también que, por ejemplo, hay que rechazar a ser heterosexual, ¿no? E incluso existe el lesbianismo político, que se dice de esta manera, ¿no? O sea, ni lo uno ni lo otro. Y a nivel de, si queremos ver otras especies que sí que han tenido, por ejemplo, realmente una transición, por ejemplo, de un sexo a otro, que realmente es así, es decir, que son primero machos y después pasan a hembras, eso pasa en algunas especies, siguen habiendo dos sexos, pero de uno pasa al otro. Y es un ejemplo muy famoso, es el pez payaso. El pez payaso es cuando nace y cuando es joven, macho. Y la mayoría son machos. Y hay una hembra dominante. Esa hembra dominante es la más grande y la más fuerte del grupo, del grupo que hay. ¿Y qué pasa? Que cuando bueno, hay los machos más sumisos y los machos más dominantes, que digamos. ¿Vale? Los machos dominantes son un poco más grandes, pero aún así la hembra alfa es la más grande de todas. Cuando la hembra alfa muere, el macho dominante más grande que haya es el que cambia de sexo y pasa de ser pasa de ser macho a hembra. Por lo tanto, ahí hay una transición sexual real que está bueno, testificada con todos los estudios que se han fijado en el tema del pez payaso, ¿no? Y otro ejemplo que podría poner, así como curiosidad, también de algo parecido a algo así, es el caso de las hienas. Las hienas no hacen una transición sexual, pero sí que podríamos decir que hacen podríamos decir que hacen como una transición de género, de algún modo, ¿no? Pero es simplemente un aspecto de apariencia, ¿vale? El tema de las hembras en las hienas, primero hay que entender que el contexto de las hienas es muy agresivo, muy dominante y se ha podido seleccionar esta estrategia que voy a comentar precisamente por esa agresividad que hay entre ellas. Hay mucha competitividad y las hembras, la estrategia que ha sido seleccionada para poder seleccionar con qué machos se aparean y cuáles no, ha sido crear un pseudopene. ¿Un qué? Un pseudopene, Ujú. ¿vale?
Lo que pasa es que durante el desarrollo prenatal de una hembra de hiena tiene un incremento de testosterona y andrógenos brutal que hace que el clítoris se desarrolle mucho más hasta convertirse en algo parecido a un pene de hiena. Entonces, cuando va creciendo, la forma que tiene de relacionarse, además, es la más agresiva, suele ser las hembras son más agresivas que los machos y más grandes y más fuertes. Lo que hace es que al no tener o al tener este pseudopene no puede ser copulada por los machos sin su selección. A ella, de ese modo, puede seleccionar con qué macho se aparea y cuáles no. O sea, es Mm. una estrategia que ha sido útil para eso, ¿no? ¿Y de qué le sirve también? Además de eso, hay una hipótesis que es que las hienas se reconocen entre ellas, en el grupo, o sea, en lugar de pedirse cuál es su DNI, ¿no? De qué nacionalidad es o cuál es su grupo urbano, lo que hacen es mirarse el pene o se olfatean el pene. Entonces, una forma que han tenido de poder tener una cohesión de grupo y de poder seleccionarse de la misma forma, bueno, seleccionarse, reconocerse machos y hembras es observando ese pseudopene, ¿no? Entonces se usa la misma estrategia para reconocer al macho que a la hembra en ese sentido, ¿no? Y lo que pasa también es que eso ha comportado a que tengan, pues, puedan tener más desgarres en el parto, sea mucho más probable que los hijos no nazcan fácilmente, porque al final no es algo práctico tener un pseudopene para parir, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la apariencia física no cuadra, entre comillas, con sus cromosomas, ¿no? Los ejemplos que puedo poner a nivel de naturaleza con lo que nosotros hacemos. Pero yo creo que lo que pasa principalmente es la óptica del grupo, ¿no? A día de hoy, la forma que tenemos de identificar nuestra identidad sexual toma mucha importancia el grupo en el que estamos. Es decir, tú puedes estar en un grupo de personas que tienen una identidad sexual, orientación determinada y te sientes como acomodada con ellos, te sientes cohesionada o cohesionado con el grupo y eso también forma parte de esa identidad que tomamos, que tampoco lo elegimos nosotros, al final es el contexto, eh, la, mm, la heredabilidad de esos caracteres, la genética, etcétera. Y también por el tema de la homosexualidad, que me he olvidado, pues es probable que haya también condicionantes epigenéticos, que la epigenética es algo externo, es como una lectura de esos genes que se ha descubierto en los últimos años, que es que algunos efectos ambientales pueden cambiar la forma en la que nosotros leemos esos genes, las hormonas, etcétera. Entonces hay algunos, por ejemplo, si tú fumas, estás modificando la lectura de esos genes tuya, de la descendencia y probablemente de tus nietos. Es una forma que se ha quedado una marca epigenética en esos genes. No cambia la genética sigue siendo la misma, pero se queda como una marca. Como las pautas que nos ponemos en los libros de el post-it típico que ponemos un apunte, pues algo similar. La lectura cambia gracias a esos post-its o por culpa de esos post-its. Es interesante que en ambos ejemplos que has puesto la transición se hace por una cuestión de dominancia social. Sí, Es en eso, interesante eso. como decía, el estatus nos obsesiona. Ujú. Es algo bastante curioso. Hablemos un poco de roles dentro de las relaciones de pareja, que es algo que también creo que hoy en día se está debatiendo bastante con esto que hemos mencionado. ¿Qué Ujú. lectura haces tú de esto? Am, Hay que entender que siempre lo que solemos hacer es una lectura occidental. Al final estamos en Occidente y lo que hacemos es esa lectura, ¿no? Si estuviéramos en otra sociedad totalmente distinta, haríamos una lectura muy diferente. Pero sí que es cierto que los roles de género tienen una influencia biológica importante. Es decir, no es baladí que el hombre sea el que más arriesgue, el que más se obsesione por esa jerarquía, por la política, la economía, etcétera, y la mujer por otras cuestiones más relacionadas con el contacto humano, las relaciones sociales, etcétera. Eso sabemos, es algo que se sabe desde hace muchos años, que el interés es distinto, unos y otros. Pero en defensa de los reaccionarios en contra de un sistema tradicional de roles,
es cierto también que las sociedades más igualitarias de la historia han sido las cazadoras-recolectoras. Se sabe que no existía un líder como tal, sí que existía pues, personas que tenían un rol más activo, más arriesgado, que se les daban mejor unas cosas, más otras, ¿no? Pero no había un líder al que la gente se sometía y hacía absolutamente todo lo que decía, ni todo se decidía de forma asamblearia, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y esas sociedades lo que hemos visto es que sí que había unos roles que eran marcados por unas tendencias, como decía. Tiene sentido que el que arriesgue más sea el hombre, el macho del grupo o los machos del grupo, porque son los que tienen una inversión menor en la progenie. ¿Por qué? Porque si tú tienes un grupo de 5 mujeres y 5 hombres y por lo que sea, pues hay un accidente durante la caza o hay una guerra con otro grupo, lo que pasa es que imagínate que mueren 4 hombres y se queda solo un hombre. Ese hombre puede embarazar a las 5 mujeres y pueden tener la misma cantidad de hijos. No es bueno que pase eso porque hay un cuello de botella ahí. Se pierde la diversidad, la variabilidad genética. Pero aún así tienen posibilidades de sobrevivir y de prosperar como grupo. Si pasase al revés, además de tener el cuello de botella que estamos diciendo, porque perderías igualmente toda la variabilidad femenina, lo que pasaría es que esa mujer tiene unos plazos de embarazo. Se embarazaría, se puede embarazar de uno o tener mellizos, pero no puede embarazarse de 5 a la vez, o no es lo habitual que eso pase. Cuando acabase esos plazos, podría tener otro embarazo, pero tiene una capacidad limitada de tener hijos a lo largo de su vida. Un hombre no tiene teóricamente una capacidad limitada porque tiene espermatozoides ilimitados, ¿vale? Entonces, la inversión del macho, en el caso de los humanos ha sido así, pero no solo en los humanos, en la mayoría de especies que son anisogámicas, significa un gameto más pequeño que el otro, es decir, una inversión ya dispar, lo que se da es roles distintos. Porque no tiene mucho sentido una sociedad que tenga los mismos roles, porque no tendría la capacidad de adaptarse, como estábamos diciendo, tan fácil. No tendría esa capacidad de, si hay un accidente, seguir tirando adelante, poder tener la misma cantidad de hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, solo que seamos anisogámicos, condiciona o limita de algún modo muchísimas más cosas que vienen a consecuencia, ¿no? Por ejemplo, los hombres suelen ser más arriesgados. ¿Por qué? Porque son los que, si hay que tomar algún riesgo, mejor que mueran ellos que mueran las mujeres, por una cuestión práctica, como hemos dicho, ¿eh? Y yo estoy hablando a nivel biológico, no ético ni moral. Después, si la capacidad de, por ejemplo, en este caso, de conseguir recursos o arriesgarse nos da una recompensa que es una mayor inversión, también, si, como decía con el tema del riesgo, es mejor que la tomen los hombres. Ahí empieza a generarse ese rol de cazador mayormente por hombres. Y en el caso de actividades de menor riesgo, es lo habitual que lo ejerzan pues, las mujeres, por eso mismo, por esa regla. Después, a consecuencia de esa disparidad, empiezan a generarse pues, una división en el interés, ¿no? El interesarse por ese tipo de actividades de más recorrido, de más esfuerzo, de más competencia directa a nivel de competir cuerpo a cuerpo, etcétera, es lo que ha atraído más a los hombres en esas condiciones, precisamente por eso, por ese impulso que decíamos del riesgo. Y en el caso de las mujeres, pues un instinto más protector de conservar lo que ellas tienen, que es el poder de crear vida, ¿no? El poder de tener el embarazo y poder tener hijos. Y eso se ha traducido también en algo que incluso a día de hoy sigue apareciendo constantemente, que es que hombres y mujeres solemos priorizar la vida de los niños y las mujeres primero. Es decir, para proteger esa capacidad de crear vida, hemos construido evolutivamente más empatía
hacia las mujeres y los niños que hacia los hombres. Entonces hay una brecha de empatía ahí. Y, y eso hace que en pruebas de tests psicológicos de selección de a quién prefieres que muera antes, los hombres suelen elegir muchísimas más veces el sexo opuesto que las mujeres, perdón, al revés, las mujeres suelen elegir muchas más veces a los hombres que mueran antes y los hombres también suelen elegir a los hombres antes que las mujeres. Hay una película muy chula que se llama El Círculo, no sé si la has visto. Sí, la he visto. Sí que, bueno, para quien no la haya visto, ¿tú la has visto también? Un grupo de personas aparece, despiertan puestas en un círculo y en medio hay un láser que cada minuto va matando a alguien y tienen que elegir quién muere, ¿no? Ujú. Y bueno, para no hacer spoiler, pues verán que el resultado Sí, encaja. coincide. Sí, más o menos sí. Luego hay un giro dramático de los acontecimientos, pero Pues vemos que al final es lo que está pasando. Y eso también se traduce en los niveles de empatía en general. Es Ujú. decir, cuando le pasa algo malo a una mujer, parece ser que todo el mundo está más dispuesto a ayudarla, todo el mundo está más dispuesto a empatizar con ella que si pasa con un hombre. Y ya digo, el prisma moral podría ser, oh, qué mal está, tal. Yo creo que el prisma moral se tiene que mantener aparte en esas situaciones porque es algo que tenemos que entender que está ahí. A partir de lo que hay, a partir de que esa diferencia, esa brecha de empatía, podemos cuestionarnos más o menos si es mejor o peor para nuestra sociedad tener esa brecha de empatía o no, pero es lo que hay. A partir de ahí, si somos conscientes, ya podemos tomar la decisión de una forma más libre, ¿no? Y ahí pues está la interpretación de cada uno. Ujú. Muchas personas escuchando esto dirán, vale, tiene una explicación, tiene un origen, pero ¿significa eso que a día de hoy tienen que mantenerse? ¿Significa que a día de hoy el hombre tiene que salir, que tiene que ser quien sale y la mujer quien se queda? Ujú. Claro, pues mira, lo que decía antes de los cazadores-recolectores, veíamos eso, esos roles, ¿no? Que incluso las mujeres recolectoras aportaban a nivel calórico algo similar a lo que aportaban los hombres cazadores. Y no eran todo hombres ni eran todo mujeres las recolectoras, pero ya digo, es a nivel general. Lo que pasa es que los hombres no podían cazar cada día un mamut. Por lo tanto, no es que solo los hombres proveen y protegen, ¿no? Y las mujeres también protegen. Lo que pasa es que protegen de una forma distinta a lo que podrían hacer los hombres, de una forma mucho más indirecta, a través de la cohesión social, a través de la cooperación. Y igual en el caso de la recolección aportaban calorías igualmente de una forma similar a los hombres. Por lo tanto, no se puede decir lo que decía antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Revolución agrícola. Empezamos a ser sedentarios y el ser sedentarios por descubrir pues, la capacidad de pues, plantar y tal, lo que hace es que podemos acumular recursos en previsión de que a lo mejor el año que viene no nos va bien. Entonces empezamos a acumular recursos y empieza un sistema de ahorro en el cual la parte o el prisma económico y político viene muy relacionado con esa capacidad de ahorro, ¿no? La capacidad que tenían algunas personas de poder acumular más recursos que las demás las hacía en un estatus superior. Empiezan las sociedades desigualitarias. Y ahí también toma un papel muy protagonista ese interés que decíamos por el estatus, por la capacidad de obtener recursos y todo eso, que es mayormente formado por hombres, es decir, muchos hombres con esa intención de querer ser mejores que los demás, por esa competencia intersexual entre ellos, quieren ser los que más recursos puedan acumular. Y ahí empieza la economía y ahí empieza la política. Y es cuando se empiezan a repartir las tierras, es cuando se empiezan a repartir los recursos, cuando los hombres toman un papel protagonista en esa esfera. Pero no tiene por qué ser negativo. Es decir, el prisma yo creo que no tiene que ser decir la economía y la política es mejor que otra esfera más humanitaria, que la esfera de las relaciones sociales, por ejemplo. Creo que el prisma moral actual nos hace pensar siempre eso, porque al sistema capitalista en el que estamos nos mueve hacia esa dirección, pero no siempre tener más dinero es mejor, no siempre, de hecho, a nivel de felicidad, está demostrado que a partir de cierta cantidad de dinero no eres más feliz, al contrario, eres más infeliz. Por lo tanto, yo creo que no siempre tendríamos que buscar más y más dinero, igual que no siempre tendríamos que buscar más y más poder, que pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que lo más importante no es querer buscar una sociedad igualitaria en la que todos seamos iguales, sino entender que el prisma
debe ser valorar lo que unos y otros nos interesa más o menos y que seamos libres de poder hacerlo. Eso es lo más importante, creo. Entonces, a la pregunta de si estos roles deberían mantenerse o no, depende del modelo de sociedad que queramos, ¿no? Y yo creo que principalmente debería cambiar o deberíamos intentar concienciar a la población de todo esto que estábamos hablando aquí, de entender nuestras limitaciones y que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, tanto a nivel conductual, a nivel de interés, a nivel social, y que, por ejemplo, es normal que socialmente no nos comportemos de la misma manera ni cuando somos niños ni cuando somos adultos, y no hay que intentar obligar a que se haga que se comporten de una manera o de otra. Por ejemplo, los niños es normal que la forma en que tengan de socializar y de comprobar en qué punto o en qué sitio están de la jerarquía social tengan una competencia mucho más directa a través de juegos que pueden ser incluso violentos, pero que necesitan canalizar esa forma de socializar, y puede ser que las niñas, pues en algunas circunstancias, decidan usar otro tipo de estrategias más indirectas en esa competencia, y que es normal competir también por el estatus. Entonces, primero la concienciación de todo esto y todo lo que hemos dicho a través de los estudios científicos que nos hablan de las hormonas, de la forma en la que nuestro cerebro se va desarrollando, de que existen unas etapas, unas fases, y cuando aceptamos eso, cuando somos conscientes de todo ello, el modelo, desde mi punto de vista totalmente subjetivo, es el modelo que nos permita ser más libres y responsables. Creo que la libertad tiene que ir de la mano de la responsabilidad. Creo que tú no puedes decir que eres libre, por ejemplo, de ir de una relación a la otra si tú no eres responsable de advertir o ser consciente, la típica responsabilidad afectiva que está muy en boca a día de hoy. Si tú no tienes esa responsabilidad afectiva de decirle a la persona con la que estás, mira, yo tengo esto, y además no solo eso, sino que tú no puedes pretender decir, no, yo ahora te dejo porque ya me he cansado de ti, me voy con otra persona. Esa es la responsabilidad afectiva en ese sentido, ¿no? Y no solo en ese contexto, sino que en muchos contextos pasa eso, ¿no? Que tengamos la libertad de poder hacerlo y la responsabilidad. Entonces, ¿dónde quedan los roles y todo eso? Pues es normal que aparezcan nuevos roles, y creo que a nivel económico, político, hay muchísimas cosas por arreglar, y, y creo que a través de esa concienciación de la población, los nuevos modelos, que yo no puedo ahora decir, este modelo es el que va a solucionar todos nuestros problemas, van a ir apareciendo y vamos a tener esa capacidad de decidir qué es lo que nos va mejor y qué nos va peor. Em, Considero que también hay muchos peligros, ya no a nivel de supervivencia en muchas sociedades, otras sí, otras siguen teniendo problemas para sobrevivir, pero en muchísimas partes del mundo, gracias a esa cultura acumulativa que hemos ido desarrollando, y capa de cultura tras capa, pues hemos ido añadiendo pues ese conocimiento, nos han permitido ser conscientes primero de todo esto, porque esto hace 100 años pues no se podía saber todo esto que estamos diciendo aquí, y hace 1000 aún menos. Entonces, ser conscientes de todo ello, gracias a esto, nos permite llegar a nuevas conclusiones. Unas de las nuevas conclusiones, que pueden ser el modelo político y económico, y creo que querías entrar más adelante, ¿no? Pero si quieres lo enlazo todo como quieras, em, es, por ejemplo, el modelo que nos haga más libres. Y ahí entra la libertad de cada uno, ¿no? De decir, vale, si el modelo es el que nos hace más libres, por ejemplo, ¿qué papel ocupa el Estado aquí, por ejemplo? Si sabemos que los cazadores-recolectores vivían sin Estado, por ejemplo, ¿el Estado debe ser una herramienta o debe ser algo que no queramos en nuestro sistema político-económico? O la economía. Sabemos que los cazadores-recolectores, por sus condiciones, ya digo, no tenemos que replicar exactamente lo que hacían ellos, porque no tenemos el mismo ambiente, tenemos una tecnología totalmente distinta, los grupos ya no son de 30 personas, sino de mucho más. De hecho, nos ignoramos cuando entramos en el metro, porque somos tantas personas que no podrías estar acordándote de esos nombres. Y entonces, si queremos
por ejemplo, ser libres de verdad. Si el Estado está, se puede ser libre, por ejemplo, ¿no? O, o cosas como esta, ¿no? Hay personas que hablan de, por ejemplo, anarquismo, hay personas que hablan de narcosindicalismo, otras de anarcocapitalismo, y creo que es importante cuestionarse todo eso porque incluso si existe o no el Estado, si debe existir, porque creo que a nivel organizativo de las sociedades nos hemos acostumbrado a que la organización social que tenemos a día de hoy, los modelos que tenemos a día de hoy y los roles que tenemos a día de hoy son los que deben ser. Y no tiene por qué ser así. Hay muchísimas más posibilidades de las que pensamos, de las que conocemos y a lo mejor de las que vienen que aún no conocemos, ¿no? En mi caso subjetivo, vuelvo a retomar, creo que un sistema sin Estado puede ser perfectamente viable, porque creo que el modelo organizativo a nivel asociativo es viable. Creo que el nivel económico, eso ya quizá me estoy complicando, ¿no? Pero el sistema económico no tiene por qué ser el sistema que tenemos a día de hoy, pues que imprimimos billetes y nosotros no tenemos el poder de decidir cuánto vale nuestro dinero, no tenemos el poder de decidir si queremos usar dinero o no. En el caso de los cazadores-recolectores, por ejemplo, tenían la capacidad de acordarse de lo que debían, más o menos como nosotros a día de hoy, entre ellos. Y no es que apuntasen en una libreta lo que le debía tal a Pascual, pero sí que sabían pues, que Claudia pues, un día me hizo un favor, pues mínimo invitarla ahora a un café o mínimo que yo te compense de otro modo. Y esa era la forma que tenían de socializar y de acordarse. No como un trueque como tal, pero sí una especie de recuerdo de cuentas, ¿no? A día de hoy no es viable eso, pero ¿habrá la forma de encontrar un nuevo sistema? Pues puede ser que las nuevas tecnologías que vamos desarrollando, en tema, por ejemplo, criptomonedas tipo Bitcoin, Monero, pues a lo mejor son tecnologías que nos pueden dar otra vez el poder a nosotros. El tema de la inteligencia artificial, puede ser que la inteligencia artificial, mientras sea de código abierto, da la capacidad de que la gente tenga ese poder y no que sea de una gran empresa que puede meter los sesgos que le interesen o manipular a sus usuarios o que no sea tan fácil de que el Estado intervenga ahí. O sea, hay muchísimos modelos, pero creo que la tecnología nos va a dar esas herramientas y que cuando surjan esas herramientas, a pesar de que nuestros instintos conservadores nos digan, no, eso hay que rechazarlo, ha pasado toda la vida, hemos rechazado la imprenta, rechazamos el fuego también, La electricidad la también. electricidad, siempre ha habido ese primer rechazo Ujú. y eso es lo que nos ha dificultado adoptar esa nueva tecnología y, sin embargo, las personas que sí que han tenido poder o influencia suficiente en un momento determinado han podido monopolizar eso, ya sea a través del Estado o a través de grandes empresas. Entonces yo creo que cuando surjan nuevas tecnologías, como ha pasado con la inteligencia artificial, como pasa con otras o puede pasar en el futuro, tenemos que estar abiertos a eso y entenderlo, ¿no? Es muy difícil porque al final no sé hasta qué punto lo decimos nosotros. Como diría Robert Sapolsky, no somos libres de lo que decidimos, sino que toda la biología, desde los segundos, los minutos, las horas, los meses y desde antes de incluso de que nacieras, incluso de los 150.000 o más años de nuestra existencia, no hemos decidido en ningún momento lo que hacíamos. Eso es lo que diría Robert Sapolsky. Estas son un poco las preguntas que te quería hacer respecto a sociedad, gobierno y leyes. Ujú. Si desde tu perspectiva crees en esa capacidad individual de usar la libertad con responsabilidad o crees que tiene que haber algún organismo, algún ente, alguna persona Ujú. que vigile que se use bien esa libertad, si crees en la capacidad de las personas a nivel individual de saber qué es lo que les conviene a ellos y al grupo, o crees que hay alguien que debe tomar decisiones por los demás. Ujú. Creo que nos parece que a nivel individual solemos pensar que nosotros decidimos, como decía, que somos libres y sabemos lo que queremos para nosotros, ¿no? No siempre suele ser así, pero tampoco creo que otros lo sepan. Es decir, si yo me pongo al poder, yo tengo la herramienta Estado, yo tengo el monopolio o la corporación Meta, por decir alguno, tampoco ellos, que sí que lo creen, ellos creen que tienen la capacidad de decir lo que es mejor para nosotros, no lo saben tampoco. Y creo que es un error muy grave pensar que ni unos individualmente sabemos lo que queremos, ni otros
puedan decidir para nosotros. Creo que en realidad lo que está sucediendo, y ha sucedido toda la historia, es que hay una batalla moral por quienes son cooperadores, quienes cooperan para un futuro más libre, para que la gente tenga esa capacidad individual de decidir, y unos más déspotas, que les encanta el poder y quieren decidir sobre las demás. Aquí tiene mucha importancia también los rasgos psicópatas, por ejemplo, que están muy relacionadas con esa atracción al poder y que incluso se ha demostrado que se encuentran muchísimos más psicópatas entre personas que tienen poder e influencia que en personas que no la tienen. Y hay una batalla moral, digo, porque la moral siempre ha sido la moneda de cambio que nos ha servido para convencer a otras personas. Las personas cooperadoras que quieren la libertad individual, que la gente pueda decidir por su cuerpo, por sus decisiones económicas, por la política, por lo que sea, son las personas que suelen tener la moral a su favor, porque todos individualmente creemos saber eso, ¿no? Que todos podemos decidir. Pero las personas más déspotas, esas personas que más propensas a sistemas autoritarios, que también las personas más propensas a sistemas autoritarios correlacionan, en cierto modo, con personas de la tríada oscura, maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Pues en esas circunstancias lo que vemos es que esas personas usan la moral, no se respaldan a través de la moral, sino que la usan manipulándola para que parezca que ellos lo hacen por el bien de todos. Y no siempre tiene por qué ser así. Pueden que estén equivocadas o puede que de forma maquiavélica usen eso para conseguir más poder. Entonces, yo a nivel particular prefiero ser de las personas cooperadoras, las personas que buscan un sistema más libre para que las personas, a pesar de que se equivoquen, puedan ser ellas quien tomen sus propias decisiones y no que otros la tomen por nosotros, porque en base a mi experiencia y en base a lo que yo voy leyendo y aprendiendo, el mundo funciona de la forma en la que el interés te favorece para esas personas y para nosotros. Nosotros a nivel de libertad individual y ellos a nivel de poder e influencia. Entonces, sí que sé que soy consciente de esa batalla moral y yo formo parte de la persona que busca un sistema más libre y justo. Pues bueno, Alex, te podría estar haciendo preguntas infinitamente, la verdad que es muy interesante. Incluso si quieres, se podría pensar en hacer una segunda parte, quizás. Claro. Creo que hemos tocado un poco todos los temas interesantes Ujú, y bueno, yo creo que los podcasts más valiosos son aquellos que nos dejan con más preguntas ujú. que con respuestas Claro. y con más cuestiones sobre las que reflexionar. ¿Dónde pueden encontrarte por si quieren aprender más sobre ti? Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Polilla de Darwin o La Polilla de Darwin en YouTube. Y bueno, ahora mismo no estoy subiendo tanto contenido, pero no sé cuándo se va a subir este podcast. Pero en todo caso, tengo pensado pues, generar un nuevo contenido y centrarme exclusivamente en